sin límites. Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Buenos días, estamos iniciando ya esta mesa de trabajo de este viernes con algunas, algunas noticias que tienen que ver con la vida política del país. Les saludo en nombre de Gonzalo Rosero, soy Francisco Rocha. Estamos saludando aquí en los estudios al doctor Julio Echeverría y en la línea telefónica en la ciudad de Guayaquil al ingeniero César Monge, el vocero y director nacional de CREO desde Guayaquil. Así es que, Julio, con permiso, voy a iniciar desde Guayaquil. Muchas gracias. Ingeniero Monge, buenos días. ¿Cómo que se terminó el proceso? Hay presidente electo, creo, como que comienza a haber ya las próximas elecciones, pero queda una sensación de qué decir a la gente que está todavía en las calles, en algunos casos, pero un poco sorprendida. Se acabó esto. ¿Cómo le explicamos al país, ingeniero? Buenos días. Buenos días, Francisco, y buenos días al pueblo ecuatoriano, y gracias, como siempre, por esta valiosa oportunidad. Yo creo que lo que se ha terminado es un proceso jurídico que, de alguna manera, todos sabíamos que iba a culminar, porque, como todo proceso jurídico, tiene sus instancias, y las instancias se agotan. Y evidentemente el Consejo Nacional Electoral no podía reconocer lo que el pueblo ecuatoriano reconoce en las calles, lo que mucha gente siente y expresa libremente en las redes sociales. Me refiero al hecho de que nos encontramos frente a un proceso electoral plagado de irregularidades. Si el CNE hubiera reconocido aquello, tenía evidentemente que incriminarse, porque ellos fueron los responsables, o son los responsables legalmente, de asegurarnos a los ecuatorianos procesos democráticos y electorales absolutamente transparentes, que es lo que no existió en las pasadas elecciones. Así que esto era de esperarse, pero más allá de aquello, nosotros teníamos que dar batalla, teníamos que dejar sentado que habíamos de alguna manera agotado todas las instancias, y también queríamos de alguna manera demostrar que más allá de que el CNE tenía la facultad, como lo determina el artículo 25, numeral 7 y el artículo 141, de proceder con un reconteo voto a voto, que yo creo que es lo que le hubiera dado legitimidad al resultado final de esta elección, el Consejo Nacional Electoral pues evidentemente no quiso que esto se llevara adelante, como en su momento, vale la pena recordarlo porque es una comparación válida, tampoco quiso que en el Ecuador se llevara adelante un proceso de consulta popular y buscó maneras de bloquearlo, impedirlo, que es lo mismo que hizo ahora con lo que se pedía, que no era ni más ni menos que un reconteo de los votos para que el pueblo ecuatoriano tuviera claro cuál fue finalmente el resultado. Pero más allá de aquello, la lucha por los principios fundamentales, la lucha por una causa que hoy es más fuerte que antes, que es una causa de cambio. El país está observando cómo, más allá del resultado, según el Consejo Nacional Electoral, del último proceso electoral, lo que todos queríamos que cambiara, más bien se ha acelerado e incrementado. Y hay dos hechos muy puntuales en las últimas horas que claramente lo indican. Primero, lo que sucedió ayer con los ciudadanos que en su momento dieron la cara al país y denunciaron actos de corrupción,
e irregularidades, y todos vimos lo que pasó ayer, por un lado, y por otro lado esta persecución que se está llevando adelante a medios de comunicación que no se alinearon ni se han alineado con la forma de pensar del gobierno de turno y de este régimen correísta de Correa, Moreno y Glass. Así que yo creo que ahorita empieza un proceso donde no podemos bajar la guardia, donde tenemos que trabajar sobre la picada. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Ya arrancamos y continuamos este fin de semana, y hay algunas acciones muy puntuales en materia política, en materia territorial y en materia de unidad que hay que llevar adelante y fortalecer para fines de no entregarle el país a esta banda de delincuencia organizada que cree que el poder se les da para simplemente arremeter contra todo el que no está de acuerdo con ellos. Le voy a solicitar que nos acompañe un momento en la línea y pedirle al doctor Julio Echeverría. Bueno, esto es una respuesta a varios días de movilizaciones, a grandes movilizaciones como no habíamos visto hace tiempos en todas las ciudades del país. Este país entonces queda realmente dividido, Julio, y satisface, puede llegar a cubrir la reflexión que hace el director de Creo, el ingeniero Monge, o hace falta algo más. Se quedó en el vacío esa fuerza y esa indignación que demostraron en las calles muchos ecuatorianos. Nuevamente bienvenido. Gracias, Francisco, por la invitación. Un gusto compartir con el señor Monge este panel a distancia. Yo creo que la postura de Creo en este momento es compleja en el sentido de que debe enfrentar, y creo que también la postura de Alianza País es compleja, en el sentido de que tienen que enfrentar el paso hacia una nueva fase de la política y del ciclo político. Creo que se cerró ya el proceso electoral y de hecho que vamos todavía a seguir viviendo las secuelas de la confrontación que supone una contienda electoral, y una contienda electoral tan aguda como la que hemos vivido en estos últimos meses. Pero creo que es necesario ya cerrar ese ciclo y pasar hacia otra fase, ¿sí? Y yo creo que es necesario abandonar la lógica del proceso electoral y ponerse ya en la perspectiva de la construcción del gobierno, del nuevo gobierno. Y esto es válido tanto para Alianza País y para el candidato ahora electo, licenciado Moreno, como para la oposición, ¿sí? Yo creo que ambos actores políticos deben cambiar ya su punto de observación y deben dirigirse hacia la construcción de lo que el país requiere en este momento, que es una agenda de gobernabilidad que sea lo más bien pensada, una agenda de gobernabilidad que le permita al país salir, yo diría, del atolladero económico en el cual se encuentra y de una crisis política que la venimos arrastrando, que tiene que ver justamente con estas lógicas de polarización exacerbadas que pueden conducir a escenarios que creo que nadie los espera. Pero y no hay la sensación de un poco así, Julio, de que si el tema fraude era tan duro, y esto ya no aprobó un Consejo Nacional Electoral que era de ellos, bueno, pasemos la página, ¿no es claudicar eso? No, yo creo que no. Yo creo que a pesar de que no se logró demostrar el fraude, ¿sí?, la sospecha sigue en pie, ¿sí? Y eso le quita legitimidad al proceso en su conjunto, y el peligro es que quite legitimidad a los actores de ese proceso. Yeah. Esto es tanto a Alianza País como a Creo. Entonces yo creo que por parte de los actores es muy importante que esa erosión de legitimidad no les afecte hasta un punto en el cual el país se conduzca a una crisis de incalculables proporciones. Yo creo que es muy importante que ambos actores retomen y lean adecuadamente el resultado electoral, porque creo que no existe una lectura suficientemente ponderada de cuáles son las características del resultado electoral. Esto es tanto por Alianza País como por Creo y las oposiciones. Yo creo que para Creo y para las oposiciones es muy importante que se reconozca que en alguna medida han sido expresión de un proceso
de aglutinamiento de oposiciones que se expresa en un resultado electoral que es extremadamente significativo. Esto es, las oposiciones lograron llegar en el cálculo de los votos válidos al 49%. Sí. Si nosotros sumamos los votos nulos y los votos blancos, vamos a tener que ese 49% se convierte casi en un 60%. Eso quiere decir que hay un 60% de la población electoral, del electorado, ¿sí? Porque es muy importante también la votación nula y la votación blanca, que están en contra de en alguna medida frente a lo que ha sido la política llevada adelante por Alianza País en estos últimos años. Entonces, por otro lado, vemos en cambio que el triunfo de Lenín Moreno es un triunfo entre comillas, porque expresa una tendencia declinante de adhesiones hacia la Alianza País. No nos olvidemos que Alianza País ganaba con el 60, 65, 70% del electorado. Ahora apenas logra llegar al 51%. Entonces estamos frente a mirando el proceso. Una pérdida por lo menos de un 20-25%. Entonces, yo creo que tanto a Alianza País como a Creo, el análisis que se haga de los resultados electorales es muy importante para readecuar sus líneas de conducta, sus líneas tácticas y estratégicas. Esto es muy importante porque eso va a permitir que el país descubra que estamos frente a actores que tienen capacidad de lectura y que tienen capacidad de mover sus estrategias o sus líneas de actuación. Yo quisiera que el señor ingeniero Monge nos comente esta parte. Hay una lectura, ustedes han hecho una evaluación, el señor Guillermo Lasso tiene ya una lectura de esto, le hemos visto en declaraciones y en un comunicado oficial, decir que no los voy a abandonar, como que sí, siguen la política. Pero usted, que es el director, ¿cuál es la agenda que tiene? ¿Se van a reunir, van a evaluar, incluida esta idea del fraude? Bueno, yo coincido y lo decía en mi intervención hace pocos minutos, que hay varias acciones muy, muy importantes que deben llevarse adelante con respecto a la coyuntura y con respecto al panorama político que tenemos de aquí en los próximos meses. Lo primero que vale la pena mencionar es que yo personalmente no estoy de acuerdo con decir démosle la vuelta a la página y hagamos como que esto ya pasó, porque lo que no queremos los ecuatorianos es que este tipo de procesos irregulares se sigan sucediendo en el futuro, y uno debe de observar los acontecimientos en la historia y los negativos, por supuesto, mucho más, para impedirlos en el futuro. Así que hoy por hoy, esta alianza por el cambio, esta unidad por el cambio, que de alguna manera ha logrado consolidar un bloque de 34 asambleístas de Creo, de Suma, de Juntos Podemos, de alianzas provinciales. Yo creo que sin duda tiene y va a tener dentro de su horizonte el poder impulsar en la asamblea reformas en el ámbito electoral para que no sigamos observando, y vamos a tener que luchar por ello, para que no sigamos observando irregularidades tan claras a la luz del día como un Estado candidato utilizando los recursos públicos a su criterio personal, canales incautados, etcétera, etcétera, o candidatos como lo hizo en su momento el señor Jorge Glass, que siendo candidato entregaba obras, lo cual es ilegal, es una violación de la ley y simplemente el CNE se hizo de la vista gorda. Entonces hay que llevar adelante un proceso de reforma electoral, de reforma, de ajustes al Código de la Democracia, porque creo que eso es lo mínimo que nuestra responsabilidad nos obliga, número uno. Número dos, más allá de aquello, yo creo que en la segunda vuelta, particularmente, también en la primera vuelta, pero quizás más notoriamente en la segunda vuelta, se generó un ambiente de unidad tremendamente interesante, donde actores políticos de la izquierda, de la derecha, del centro, pudimos de alguna manera poner nuestras diferencias a un lado
para hacer causa común con un objetivo que era el objetivo mayoritario de la población, que era el tema de alguna manera conseguir un cambio en el país. Con ese antecedente tan importante, yo creo que sería perder una oportunidad de oro el no intentar y seguir fortaleciendo ese esquema de unidad, y ya hemos arrancado con diálogos entre algunas organizaciones políticas. No, prefiero no ser infidente en esta entrevista, pero de manera general creo que sí lo puedo mencionar, para justamente trabajar en poder consolidar esta, no sé cómo llamarlo porque ahorita no tiene nombre, pero... Las oposiciones, decía Julio Echeverría, sí, tienen que verse las oposiciones y coordinar una exactamente, mesa de diálogo, una... Sí, yo creo que esa es una tarea que no debemos abandonarla. Yo creo que dio buenos resultados, creo que además hicimos buenas relaciones, nos dimos cuenta que sí podemos trabajar en conjunto, que hay temas que son más importantes que lo que nos puede separar, o que las diferencias que las vamos a mantener igual, pero yo creo que ahí hay una oportunidad muy interesante, número 2. Número 3, creo que también es importante que hagamos un esfuerzo para que, más allá de los 34 asambleístas de esta alianza o unidad por el cambio, pensemos seriamente en poder ampliar ese universo de ecuatorianos que llegaron a la asamblea y que también aspiran a un cambio. Y ahí hay asambleístas de otras organizaciones, algunos movimientos locales, otros nacionales, con quienes también deberíamos, yo creo en lo particular, hacer un esfuerzo en conjunto para defender temas fundamentales, para impulsar otros que la ciudadanía quiso, que la ciudadanía votó por muchos cambios que ahora pues siente que de alguna manera se han quedado en el camino, y yo creo que ahí hay una oportunidad adentro de la Asamblea de luchar por esas causas. Y nosotros los ciudadanos desde las calles, que es un espacio legítimo, democrático, tenemos que apoyar todas las acciones que nuestros asambleístas, nuestros representantes en ese espacio lleven adelante y luchen en representación nuestra. Yo creo que ahí hay temas muy puntuales, sin descartar uno final, que simplemente quizás este no es el momento, pero hay que ir pensando seriamente en esto también, y ayer ya hemos arrancado algunos diálogos en que frente a las elecciones seccionales del 2019, que están a la vuelta de la esquina, parece mucho tiempo cuando uno piensa, pero realmente en política no es mucho tiempo. Y yo creo honestamente que debemos seriamente también ahí analizar la posibilidad de generar una amplia concertación de espacios que buscan un cambio para fines de poder enfrentar esas elecciones en unidad y con una mucho mayor fuerza. Ingeniero, yo sé que aquí quizás me estoy adelantando, pero creo que también ahí hay una oportunidad interesante. Ingeniero, se une a nuestro diálogo también el doctor Gonzalo Ortiz, a quien le vamos a pedir también un primer análisis. Está el presidente electo y ya el candidato que disputaba en la segunda vuelta, un poco, no es que acepta la elección, pero sigue el proceso. El director del partido nos acaba de decir que sí, que hay que hacer yo diría, un trabajo, y hay que seguir trabajando. La vida sigue, la política también. ¿Cuál es su lectura, doctor Ortiz? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Buenos días a todos, a la audiencia y a quienes están aquí en este estudio. Y por supuesto allá en Guayaquil al señor César Monge. ¿Qué es lo que estamos? Estamos en un momento clave de la transición. Yo dije en una declaración que ha recogido el diario ABC de España, nuestra colega Talía Flores, que estas semanas son claves para saber si Moreno realmente va a ser un gobierno algo distinto del de Correa, o simplemente va a repetir ministros y funcionarios. Creo que va a reciclar a algunos de los que ya no están y ya no pueden estar en el Congreso, los pondrá de ministros, porque algunos de los que fueron ministros ahora están en el Congreso. Y entonces, ¿de qué manera va a conformar ese equipo gubernamental? Es clave, estas son las semanas para eso. Y entonces veremos si es que es una continuación de Correa con otros nombres,
o realmente, al menos en las formas, es algo distinto. Ayer pues tuvo una demostración de querer aparecer magnánimo, conciliador, con ese tuit que debíamos haber leído para saber cómo iba a ser el final del proceso de la querella contra estos héroes de la Comisión Cívica contra la Corrupción. Ese tuit en que le pide de una manera tan velada, ¿no? Animo al Contralor Carlos Polit a que revise. No le dijo a que desista, sino a que revise esta querella, que llegó a la sentencia con esta jueza Matamoros, que pasará a la historia de la vergüenza, porque querellarse contra unas personas que lo que hacen es preocuparse por la corrupción, y demuestra la poca altura moral de Carlos Polit, y muestra pues ahí una debilidad, una débil posición de Moreno, ¿no? Pero si realmente quiere cambiar este estilo autoritario, insultador, persecutorio que ha tenido Correa, Moreno va a tener que dar muchas más muestras de eso. Así que yo creo que por ese lado, por el lado de la política, estamos en semanas claves, pero lo que se viene al país es realmente serio, ¿no? La situación económica es tremenda, hay 5,000 millones de déficit fiscal, hay una deuda interna y externa que llega a 40,000 millones, y lo peor de todo es que se está contratando deuda para pagar deuda. Lo peor que le puede pasar al Ecuador, y que era a lo que tanto criticaba Correa en estos mismos micrófonos, tal vez en esta silla donde yo estoy sentado, en esta radio, cuando era candidato o cuando era académico y analista. Esta situación del país es muy grave y es la más grave que tiene que enfrentar Moreno, y lo que se espera es que conforme un equipo económico sólido que necesariamente lleve a una política económica que le llamemos como le llamemos, tiene que ser de ajuste, porque no puede seguir gastando como hasta ahora. Necesariamente va a tener que ser un ajuste. Y no sé si va a seguir con los 42 ministerios y secretarías de Estado, con este derroche que durante los últimos meses ha servido, y con esto termino, ha servido precisamente para tapar las angustias del pueblo con un montón de dinero que siguió regándose, goteando hacia abajo, y que sirvió para desbalancear tremendamente la campaña electoral a favor del gobierno. Julio, aquí ya hay otro paso entonces, del paso de la política que analizaban tanto el ingeniero Monge como usted, diríamos, este paso que va a la realidad, o sea, pasado el tema político, cerrado esto, comienza la realidad. Claro, la oposición comienza a organizarse y a buscar puntos comunes, y Gonzalo nos dice, más que buscar puntos comunes, hay que solucionar problemas reales. Sí, yo creo que lo que Gonzalo dice nos coloca en el correcto andarivel de discusión. ¿En qué sentido? En el sentido de que debemos ya dejar el electoralismo, o sea, dejar a un lado ya el proceso electoral. Se cierra y ahora pasamos a una lógica de gobierno. Esto es, a discutir cuál va a ser la lógica de gobierno que se instala desde el mayo del 2017, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, porque hay una tendencia a ponerse a seguir pensando, diríamos, en las elecciones ahora del 2019. Entonces, como que aquí no ha pasado. Pasamos de unas elecciones, las del 2017 a las del 2019, y nos preparamos todos para el enfrentamiento electoral del 2019. Y nos olvidamos que de por medio está la gobernabilidad del país. Y una gobernabilidad de un contexto extremadamente complejo. Ya se ha dicho, estamos frente a una crisis económica de distintas dimensiones. Podríamos decir una crisis de crecimiento de la economía. La economía ecuatoriana no crece. ¿Cómo con ese nivel de crecimiento se puede satisfacer la lista de ofertas electorales que están de por medio y que el candidato Lenín Moreno se ha encargado de plantear? Para que no sean un engaño. Esto es construir 325,000 viviendas.
subir de $50 a 150 el bono de desarrollo humano. Eso exige de una economía que esté creciendo siquiera al 3, al 4%. Y las expectativas de crecimiento de la economía no superan el 1%. Entonces ahí tenemos una brecha que no se entiende cómo se la va a cerrar. Entonces yo digo, es muy importante que se lea el resultado electoral, que los actores tengan capacidad de lectura de cuáles son las indicaciones que vienen de las urnas y que sobre esa base se predispongan a definir cuál va a ser su línea de comportamiento de aquí en adelante. Yo creo que para el presidente Moreno es muy complejo, su posición es muy compleja en el sentido de que tiene que cumplir con esa lista de ofrecimientos en un contexto extremadamente grave de crisis económica, de déficit público, de endeudamiento creciente. Esto es un conjunto de elementos de muy difícil solución que tiene que enfrentar. Y por otro lado, creo yo que tiene que también poder conducirse dentro de un movimiento que es Alianza País, que es un movimiento que está, yo diría, dividido entre dos grandes líneas. Una, yo llamaría la línea del fundamentalismo correísta, y otra línea que apunta a introducir cambios y modificaciones en lo que ha sido el desempeño de Alianza País en estos últimos años. Creo que ese fundamentalismo antioposición es extremadamente grave y que se tiende a configurar dentro de Alianza País. Esto es, tenemos que acabar con la oposición. La exterminación es un objetivo. La exterminación es el objetivo. Yeah. Esa es una línea, no quiero decir que el Ecuador se parezca mucho a Venezuela, pero es una línea yo llamaría de venezuelización del proceso. Y eso es extremadamente grave. Pero es de esperar que dentro de Alianza País haya otra línea que esté dispuesta a hacer una saludable autocrítica y que pueda leer el resultado de las elecciones de manera más inteligente. Esto es darse cuenta que el 50% de la votación quiere otro modelo económico, quiere otro modelo político. Entonces yo creo que para el presidente para el presidente Moreno es muy importante la lectura que logre hacer de este resultado. Esto es, tiene que no solamente proponernos un cambio de estilo, no se trata de realizar una operación sonrisa, el país no necesita de una operación sonrisa, el país necesita de un cambio de modelo económico y de un cambio de modelo político. Y para ello se necesita necesariamente un nivel de concertación y de acuerdo con la oposición. Si no lo hace, yo creo que el problema de la ingobernabilidad va a ser un problema grave que se añade al problema de la crisis económica. Yo quisiera preguntarle, la responsabilidad frente a la crisis, ¿cómo va a mover a las oposiciones y en este caso a la principal, que es de Creo? ¿Hay la posibilidad de un acuerdo? ¿Hay la posibilidad de lo que Julio Echeverría nos dice? Vamos, vean, ha sido duro el proceso, desigual, todo lo que ustedes quieran, pero esta es la realidad, en cambio, nos han dicho tanto Gonzalo Ortiz como Julio Echeverría. ¿Cuál es su planteamiento sobre esto, ingeniero Monge? Bueno, yo creo que aquí hay que ser muy francos y muy reales, ¿no? Porque yo creo que, digamos, las cosas hay que decirlas como hay que decirlas, ¿no? Esto no se trata de ser pesimista o optimista, simplemente ver las realidades y poder hacer un análisis, digamos, muy transparente. Este modelo no va a cambiar, el vicepresidente sigue siendo el mismo, los colaboradores que están alrededor de Moreno, más o menos siguen siendo las mismas personas, más allá de que estamos seguramente a pocos días de conocer ya formalmente quiénes van a ser algunos de los ministros, pero ya de lo que se está hablando es más o menos de reciclar a la misma gente que ya estuvo en este proceso de los últimos 10 años. Por otro lado, el señor Moreno pudo ya haber tomado una postura muy firme con relación a muchos temas y simplemente lo que ha hecho es hablar, digamos, de manera general, como ustedes decían por ahí, manda un mensaje por Twitter bien blando, bien poco contundente con relación a lo que vimos ayer, como que no se la quiere jugar por lo que, digamos, la sociedad está diciendo públicamente sobre el juicio a quienes lo que han hecho es poner el tema de la corrupción sobre la mesa.
Por otro lado, vemos que la persecución a los medios de comunicación privados se ha acelerado. Ahí tampoco vemos que el señor Moreno ha dicho esta boca es mía, no ha dicho absolutamente nada. Lo que sí hemos visto, por ejemplo, es que a uno de los problemas más importantes que tiene el país, que es la falta de empleo y la falta de oportunidades, especialmente a la gente joven, la solución del señor Moreno ha sido proponer crear la Secretaría de los Jóvenes, la Secretaría de la Juventud, como que creando más burocracia se va a solucionar el problema fundamental que hoy por hoy viven los jóvenes, que es la falta de empleo, la falta de trabajo. Pero esa es la línea correísta, siempre ha sido. Es decir, si tengo un problema, creo un ministerio. Si la gente dice que no está contenta, creo el Ministerio de la Felicidad. Si el sector empresarial está ahogado en una cantidad de tramitología engorrosa para poder convivir, entonces creo la Secretaría de la Tramitología, y etcétera, etcétera, etcétera. El problema, y esto no me lo han contado, yo lo viví, porque yo les recuerdo a ustedes y al país que a mí me tocó sentarme con el equipo que organizaba ese debate afín a Lenín Moreno, y en las reuniones previas donde se estaba definiendo cuáles son los temas que se iban a tratar en el debate, que nunca se dio, la gente afín a Moreno de frente dijo: aquí no se va a discutir ningún tema económico. Nosotros no queremos que aquí se debata el tema económico. Aquí vamos a hablar de esto, del otro, de aquí, de allá, del cielo y las estrellas. Y el tema más importante que hoy tiene el país, el que más le preocupa, no querían debatir. Entonces, lamentablemente, esta es la realidad que vive el Ecuador. Si la gente está pensando que de la noche a la mañana aquí las cosas van a cambiar porque nos cuentan chistes o este tipo de cosas, eso no va a suceder. Pero lo que sí tenemos una responsabilidad todos es presionar a quienes van a ocupar cargos públicos, presionarlos, digamos, cívicamente, patrióticamente, dentro de la ley, pacíficamente, pero firmemente, con los temas que la ciudadanía está esperando que se resuelvan. Y ahí entran no solamente actores políticos, ahí entran comunicadores, ahí entran medios de comunicación, actores de la sociedad civil, todos. Porque el Ecuador, y en eso coincido plenamente, tiene serios problemas económicos, tiene serios problemas de falta de oportunidades de empleo que derivan en problemas sociales, y lo que nos está diciendo el gobierno ahorita es que le va a entregar a Lenín Moreno un país casi que 0 kilómetros en problemas, cuando todos estamos viviendo en carne propia, en nuestras familias, amigos, tíos, socios, vecinos, etcétera, etcétera, una realidad que es completamente distinta. Así que a nosotros como actores políticos y actores sociales nos toca presionar porque se tomen decisiones y resoluciones que están en la capacidad de quienes hoy entran a administrar digamos, la cosa pública después de haber sido nombrados por el CNE. Señor, y la responsabilidad está ahí y deben de cumplirla. Señor Monge, muchas gracias por este contacto. Nos quedamos aquí con el análisis para terminar este primer panel con Julio Echeverría y Gonzalo Ortiz. Muchas gracias, señor Monge. Gracias a ustedes, un gran abrazo a todos en el panel y especialmente a todos los oyentes. Gracias. Bueno, Gonzalo, esta es una primera apreciación y digamos unos primeros pasos para que podamos configurar lo que puede venir. ¿La oposición estará ya preparada para enfrentar esto en conjunto? Ese es un gran problema. ¿Sí? Claro, a la final hubo un crecimiento, yo diría, asombroso de los votos de Lasso, lo cual significó que se polarizó el país y para ese momento electoral se unieron tras esa figura. Yo digo asombroso porque todas las encuestas mostraban la debilidad de la candidatura del señor Lasso. Y desde el comienzo se dijo que era el candidato al que más fácilmente le habría ganado Moreno. Pero bueno, el presidente decía eso, ese era el discurso de él. No, las encuestas ¿también mostraban eso. ¿Sí? Es que lamentablemente en la mentalidad de la mayoría de los ecuatorianos, el ser banquero no es una buena cosa. Se ha encargado primero la crisis de los años 90, de finales de los 90, y luego los 10 años que ha estado corriendo el poder, de bombardear constantemente la similitud
de banquero con ladrón, de banquero con aprovechado, de banquero con... Y eso le hacía un daño muy grande a la candidatura de Lasso, además de otras cosas, que no es el momento ya de hacer leña del árbol caído. Pero a lo que quiero referirme es que creo que ese fervor fue solo electoral, y que es difícil el realmente conformar un frente, digamos, multiideológico alrededor de Lasso. Hay otro fenómeno que creo que es notable, y Julio Echeverría, como digo, como director del Instituto de la Ciudad, creo que va a ser tiene uno más de los, datos de los temas de investigación, es el renacimiento de la derecha de Quito. Quito ha tenido una derechización muy notable en estas elecciones, tanto por los resultados del socialcristianismo, que nunca había tenido unos resultados como los que ha tenido ahora tan buenos, como por esta conformación de la alianza Suma, creo que es la de la derecha. Otra cosa asombrosa que en el que tengo que reconocer, yo tengo una parte en eso de culpa, por así decirlo, es el hecho de que la izquierda democrática por primera vez en la historia no ha sacado un solo representante en Pichincha. Pero no eso será se debe más bien a varios otra, factores. claro, echarse la culpa y adueñarse les facilita a algunos el trabajo. Es para comenzar diciendo que yo fui candidato, que hice la mejor campaña que pude, pero que no logré entrar. Y esto se debe a varios factores, entre otros al inconstitucional sistema de distritalización en las elecciones para el Congreso. Eso tenía algún sentido cuando se elegía concejales, ¿no es cierto? Para que estén más cerca de su el sector. Legislador que es nacional. Claro, el legislador nacional pues representa a la provincia y por tanto no debe estar dividido en distritos. Pero así está, así es como fueron las reglas de juego. Pero además, claro, vienen los 10 años de correísmo que han hecho un tremendo efecto en el propio electorado, y además el uso de todos los recursos, como nunca en la historia, todos los recursos del Estado en favor de una campaña electoral, los carros, los helicópteros, el personal de empleados públicos a los que se les humilló, obligándoles a que salieran, y a los que se les dieron tareas concretas de visitar las casas. Nunca en la historia se ha usado tanto el aparato del sector público en favor de una candidatura. Todo eso es parte de la realidad que tenemos ahora. Sí. No, iba a decir una cosa, esto de derechización y entre derecha y izquierda, ya Gonzalo ya un poco nos matizó, pero ¿es, Julio, esta todavía la división que tenemos que hacer? ¿O de democracia y otra cosa? Yo creo que la división fundamental en este momento es la división entre democracia y autoritarismo, democracia y totalitarismo. Yo creo que ese es uno de los grandes clivajes, uno de los grandes elementos que dividen las preferencias electorales, no solamente en el Ecuador, sino en la región, en América Latina. Y yo diría incluso a niveles más amplios, a nivel global, podríamos decir. Perdóname que te diga, y hay otra división fundamental, entre los ladrones y los que no somos ladrones. Y es otra, sí, el tema de la corrupción está ahí. Yo he planteado en un artículo que escribí recientemente que estamos frente a un sistema regional de corrupción y que tiene que ver con una colusión no suficientemente procesada entre intereses empresariales, intereses del Estado, entre comillas, ¿sí?, que quieren penetrar en la obra pública, en la infraestructura, en la construcción de obra pública de infraestructura, y ese es el caso de Brecht. Es un caso que está todavía por ser estudiado, analizado, sus consecuencias todavía no las conocemos, hay mucha opacidad sobre ello, pero ese es otro elemento. Pero yo diría, regresando al tema, ¿no? Entonces tenemos este clivaje, esta oposición entre totalitarismo, autoritarismo y democracia, que es muy importante. Pero tenemos también la otra clásica diferenciación entre derecha e izquierda, que podríamos decir que es una distinción que en contextos de polarización económica tiende a volverse más aguda. Cuando se habla de derechización,
se tiende a introducir dentro de esa bolsa de generalización económica, posiciones que tienen que ver con la necesidad de reivindicar un sano crecimiento económico, con la necesidad de reivindicar la importancia del mercado, ¿sí? Entonces, quien tiene una línea pro mercado, quien apunta a plantear temas de crecimiento económico, de disciplina fiscal, es visto como derechista. O sea, ese es el resultado de una visión miope, que solamente puede salir de la confrontación exacerbada que se da en los procesos electorales. Por eso yo digo, es necesario cerrar el ciclo del electoralismo y ponernos a plantear que el país en realidad necesita una línea pro mercado, que necesita traer inversión externa, que necesita reducir determinados impuestos para volver atractiva la inversión, que puede y debe necesariamente sustituir la ya inexistente financiamiento que proviene de la caída del precio del petróleo. Entonces, esas señales son extremadamente importantes. Y si es que existe algo que se llame derecha porque está planteando eso, pues bienvenido que haya una derecha que plantee la necesidad de una economía sana, de una economía que crece, de una economía que puede estar en condiciones de redistribuir la riqueza. Entonces, eso es muy importante. Y en eso hay un factor fundamental, Julio, y audiencia, que saben mejor que nosotros esto, el tema del empleo. La situación, y les digo, les voy a confiar que una de las fundamentales conclusiones de mi campaña es que hay mucho más pobreza, que hay mucho más desempleo, que hay mucho más hambre en el país de lo que pensamos los que estamos en la clase media, aún la clase media baja. Más abajo hay una masa gigantesca que tiene un serio problema de supervivencia, y creo que es uno de los factores que llevó al triunfo de Moreno. El hecho de que no querer perder, porque le tenían miedo al señor Lasso, no querer perder el bono o la matrícula gratis, o digamos los útiles escolares gratis, el desayuno escolar, la ayuda que puede tenerse en ese campo es fundamental, porque eso significa pasar del nivel de la mera supervivencia y tener algunas cosas gratis que le permitan sobrevivir. Es plenamente Gonzalo, justo. Ese es un punto clave en la necesidad del cambio de modelo. No se trata de mantener pobres, de seguir ofreciendo bonos, no se trata de seguir ofreciendo o de incrementar el gasto. Así es. Los que han ganado este año, esta década, han sido las grandes empresas monopolistas del Ecuador. Nunca han ganado como han ganado. Por eso estaban con Moreno. Hay una parte del sector empresarial que estaba con Moreno desde el inicio. Pero los que no estaban con Moreno, de derecha, y ahí están cometiendo un gran error, es todo el empresariado medio y el microempresario. Y acaba de suceder una cosa curiosa, y es que Moreno invitó a 400 empresarios y no fueron los principales, mandaron a subalternos. Me pareció que un poco estaba solitario y que no había tenido el eco que tendría que tener, porque yo creo que los empresarios van a tener que conversar con Moreno y tendrían que tener. La diferencia entre izquierda y derecha está yo creo que en varias cosas, pero está en la visión social. En muchos de los análisis se hace este momento de histeria en Quito, que se demuestra sobre todo en las redes sociales, es creer que toda la masa es manipulada y que no piensa. Y yo soy de izquierda porque creo que la gente sí piensa. Y eso es lo que estoy diciendo. El voto fue una decisión racional, además de la manipulación, de todo lo que se puede hablar, una decisión racional por la supervivencia. Y creían que Moreno les aseguraba más eso. Ojalá ahora la economía se reactive y que, claro, el empresariado ese medio y el empresariado, el microempresario, tenga algún nivel de certeza para poder invertir y continuar. Julio, un último mensaje entonces en esto. Sí, bueno, yo me quedé un tanto corto en mi diferenciación entre derechas e izquierdas. Yo creo que la izquierda debe comprometerse con una línea de gobernabilidad que apunte al cambio de modelo. La izquierda no puede ser la abanderada del asistencialismo y del clientelismo y del rentismo. Esto es esa línea que parecería que se quiere seguir afirmando, que es incrementar el bono,
que es seguir en la línea de gasto para mantener una clientela política, esa línea creo que no es una línea de izquierda. La izquierda debe comprometerse con un programa racional de desempeño económico que le dote al país de una suficiente sostenibilidad como para impulsar una política de redistribución, de estado de bienestar que sea realmente sostenible. Entonces, los papeles tienden a cambiarse, ¿no? Hay una izquierda que debe retomar tesis de lo que podríamos decir una derecha que apunta a generar las condiciones más óptimas para un crecimiento económico y para una disciplina del manejo fiscal. Y ese es un tema que debe aprender a conjugar la izquierda. Entonces diríamos es un ingrediente que en la polarización aparece como ingrediente de derecha, pero que es extremadamente necesario que sea asumido también por las posturas de izquierda. Yo les quiero agradecer y comprometerles porque este es un tema que da para largo, diríamos. Ahora ya está en nuestros estudios la ministra Sandra Naranjo, la secretaria de Planificación, con quien vamos a ver, en cambio, la preparación de la transición y a ver cómo quedan, según los estudios de las EMPLADES, cómo queda el resultado de estos 10 años. Gracias al doctor Gonzalo Ortiz y al doctor Julio Echeverría y al ingeniero César Monge. Muchas gracias por acompañarnos. Enseguida volvemos. Gracias. Yo creo en la radio.